Un saludo. Continuando con el proceso de preparación del ECAE Saber Pro, en esta oportunidad realizaremos la exposición del tema de diagnóstico y tratamiento, video que abordará específicamente a 3 sesiones ya que su contenido aplica para las mismas. De esta manera, se destaca que las competencias médicas o las competencias clínicas que serán evaluadas hacen referencia a las enfermedades más frecuentes y a las enfermedades prevalentes. En este caso, se debe reflexionar sobre este tipo de frecuencia o prevalencia para el contexto particular que en este caso es Colombia. ¿Qué es lo más frecuente que tiene Colombia? ¿Qué es lo más prevalente? Y de la misma manera, las competencias médicas están orientadas a evaluar este tipo de elementos en la proficiencia o en el actuar de un médico general. Recapitulando, las competencias se organizan en elementos de diagnóstico y tratamiento. En la parte de diagnóstico entendido desde elementos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Y en la parte de tratamiento orientado a tratamiento y rehabilitación. Destacando que el componente de salud pública y gestión será abordado de manera específica y a profundidad en sesiones posteriores. En general, ¿qué es lo que buscaría o qué es lo que busca este módulo de competencias en diagnóstico y tratamiento? Este módulo lo que busca es que se pueda aplicar el conocimiento en ciencias básicas y clínicas para que el médico tenga la capacidad de elaborar diagnósticos y proponer un plan de manejo para poder recuperar la salud de los individuos, familias y comunidades, ya que lo anterior hace parte de características o elementos de la práctica de los médicos generales. En este módulo, ya de manera específica, para poder determinar estos elementos del médico general, se han contemplado dos procesos. El primero, determinar la situación de salud y enfermedad en niños, jóvenes y adultos, a partir de casos clínicos de ocurrencia en la práctica de los médicos generales. Y segundo, a partir de lo anterior, proponer un plan de tratamiento de acuerdo a la situación de cada paciente, situación o casos clínicos. Los mismos y de manera coherente de ocurrencia común en la práctica de los médicos generales. De manera específica y llegando a la competencia de diagnóstico, a la subcompetencia mejor, lo que se busca, como ya se determinó, es que ustedes o el médico tengan la capacidad de definir la situación de salud o enfermedad de quienes, de cualquier ciclo vital, específicamente niños, jóvenes y adultos, a partir de situaciones o casos clínicos que se les presenten. Entonces, a partir de situaciones o casos clínicos y recordando la estructura y el tipo de preguntas, ya sea de manera interpretativa, argumentativa o propositiva, ustedes puedan ser evaluados mediante la elaboración de una impresión diagnóstica a partir de datos de anamnesis y examen físico del paciente. Entonces lo que les pedirán es una impresión diagnóstica. O la segunda subcompetencia, que reconozcan las indicaciones y puedan interpretar exámenes paraclínicos y complementarios que apoyen este diagnóstico y ayuden a confirmar esa impresión diagnóstica elaborada previamente. De esta manera, el componente de diagnóstico sería evaluado de una manera apropiada. En cambio, el componente de tratamiento lo que busca de manera secuencial es que ustedes o el médico general sea capaz de proponer un plan de tratamiento de acuerdo con la situación del paciente, a partir de estas situaciones o casos clínicos que son comunes en la práctica clínica del médico general. De esta manera, se evaluarán desempeños específicos como tratamientos farmacológicos según la enfermedad y el estado del paciente. Pero, de la misma manera, y aunque parece una competencia de salud pública, y en realidad no lo debería ser, seleccionar un plan de tratamiento no farmacológico según la situación del paciente. Esto último nos lleva a concluir que es importante también
adicional al tratamiento farmacológico, conocer en detalle todos los elementos de un tratamiento no farmacológico, en otras palabras, estilos de vida saludable, pero no de manera general, sino entrando de manera específica y profundizando en estos elementos. Recapitulando, que estas 4 subcompetencias, 3 particularmente, usted la podrían abordar de manera general y la cuarta requiere de reflexión y de acompañamiento específico para poder determinar un tratamiento no farmacológico dependiendo de cada situación. Lo que nos lleva a mencionar que en el pasado efectivamente se han mencionado las enfermedades más frecuentes, ya sea del 2010 al 2014. Sin embargo, en años posteriores, 2015, 2016 y eventualmente para este 2017, aparte de las enfermedades más frecuentes, el examen ha tenido un énfasis particular, ya que en el año 2014 al año 2016 se ha hecho énfasis en psiquiatría, específicamente no en temas de salud mental y atención primaria, en donde el tema de MHGAP o MHGAP es un muy buen resumen para lo que un médico general debería saber. Y también de manera específica en el año 2016 se hicieron preguntas también muy puntuales en ginecobstetricia. En años anteriores y de la misma manera, eso no quita que les van a realizar preguntas de medicina general, medicina interna, pediatría y cirugía. Por todo lo anterior, se ha construido un paquete de guías de práctica clínica, los cuales se irán entregando de manera secuencial para que ustedes puedan ir revisando y fortaleciendo estas competencias. De manera particular, el tema de MHGAP o salud mental y atención primaria se entregará entre la segunda y tercera sesión, por lo cual resulta pertinente que ustedes vayan preparando tiempo de revisión de estas guías de práctica clínica desde el primer día que se le entregan hasta el finalizar de este proceso de preparación. En otras palabras, hasta antes o un día antes de presentar el examen. Todo esto busca que se puedan evaluar y estructurar competencias del médico. Hay competencias fundamentales como las cuales acabamos de mencionar, relacionadas con las especialidades básicas, pero aún más allá, desde la medicina general, pero también desde la atención primaria en salud. Y la atención primaria en salud no entendida como un componente de salud pública, sino entendida como la atención integral mínima, esencial, que le vamos a dar los pacientes, familias y comunidades, lo cual también implica práctica clínica. Pero también entendiendo esa atención según el nivel de atención, ya que hay preguntas o se han hecho preguntas en el pasado en donde indagan, por ejemplo, según el primer nivel de atención o el segundo nivel de atención, cuál sería la actuación más idónea. Esto implica una dificultad adicional, ya que en ocasiones aprendemos o ustedes han sido enseñados a pensar clínicamente en un entorno hospitalario de alto nivel o de tercer nivel. Sin embargo, en el primero y en el segundo, recordando que estas son competencias particulares de un servicio social obligatorio, hay elementos muy particulares que uno tiene que reconocer. Y de la misma manera, lo que se busca con todas estas competencias es que ustedes integren su conocimiento e independientemente, según el nivel, atención primaria y elementos fundamentales, puedan ofrecer un proceso de atención integrada, lo cual, como se mencionará o como se revisa en las competencias de salud pública, es un componente prioritario para Colombia en el modelo integral de atención en salud. Todo esto me lleva a mencionar que para poder estudiar el mejor proceso se llama gestión clínica. La gestión clínica es aquel proceso sistemático que me busca mejorar de manera continua la calidad, pero también contar con métodos estandarizados que lleven a la optimización de recursos. De esta manera, la gestión clínica utiliza la mejor evidencia disponible para ayudar a la toma de decisiones.
Sin embargo, una de las herramientas que desarrolla la gestión clínica son las guías de práctica clínica, ya que para poder utilizar racionalmente los recursos, en otras palabras, ordenar lo que se debe ordenar, formular lo que se debe formular, tener un mayor costo-beneficio de las intervenciones, no desaprovechar los recursos, reducir la variabilidad de la actividad. En otras palabras, es que a mí me parece o a mí me enseñaron diferente a lo que dice la literatura, disminuir el problema de la diversidad de interpretaciones y conductas en diagnóstico y tratamiento, es que mi escuela enseña, que es muy diferente a la literatura, y evitar el costo de atención y falta de coordinación entre las unidades. Se ha creado la gestión clínica. La gestión clínica, como se menciona, es el uso de la evidencia disponible o la mejor evidencia para la toma de decisiones clínicas. Y de esta manera, una forma de recapitular es que es la gerencia sistemática de los procesos de atención. Es usar o tomar decisiones y acciones con la mejor evidencia. Y recapitulando o resumiendo, es hacer efectiva a la medicina basada en la evidencia, estandarizando procesos, gerenciándolos, considerando los recursos y adecuando y adaptándose al entorno. Para Colombia, se debe mencionar que la gestión clínica es un requisito para la habilitación y la acreditación. La habilitación, en otras palabras, hace referencia a la licencia de funcionamiento o, si lo equiparo al proceso educativo, al registro calificado, el cual termina siendo obligatorio para funcionar. La habilitación hace referencia a las condiciones mínimas que un entorno hospitalario debería tener para poder funcionar. En cambio, la acreditación, hace referencia a procesos de calidad que terminan siendo voluntarios. Los dos hacen referencia a un proceso de componentes mínimos y el otro a procesos estandarizados y que están orientados a la alta calidad en la prestación de los servicios, lo cual nos lleva a la creación de guías de práctica clínica, los cuales son necesarios para los dos, destacando que en Colombia hay tres muy famosos. El primero, la resolución 412 del año 2000, que a pesar de que ha pasado muchísimo tiempo, se han hecho intentos de actualización. Sin embargo, la resolución, la cual continúa vigente, es la que determina algunos elementos para direccionar la práctica clínica y acciones hospitalarias en el contexto colombiano. De esta resolución se hizo una actualización en el año 2008, sin embargo hay algunas que continúan vigentes a pesar de que los componentes se continúan o permanecen desactualizados, recomendando hacer una revisión crítica pero general de estos componentes. También tenemos las guías de Ascofame, que saca secuencialmente, y también las guías del Ministerio de Salud y Protección Social, las cuales año tras año van saliendo. Recomendando para este proceso avanzar en las enfermedades más frecuentes, debido a que las guías de práctica clínica pueden llegar hasta cierto punto a ser casi infinitas o demorar un tiempo prolongado en su revisión. En la revisión de las guías de práctica clínica, estas pueden ser revisadas de varias maneras. Uno puede hacer una revisión general identificando de manera específica los flujogramas o algoritmos y desde un punto de vista reflexivo intentar reflexionar o entender en su totalidad lo que significa ese flujograma o algoritmo. También repasar temas, ya que algunas guías traen una revisión de la literatura actualizada, la cual termina siendo útil, o de la misma manera teniendo en cuenta las competencias y las debilidades que ustedes identifiquen, la revisión de temas completos. De igual manera, en este proceso se ha querido también tener un documento resumen para que ustedes puedan avanzar en este proceso de revisión. Lo que nos lleva a establecer varios ejercicios, que a diferencia de otras sesiones en las cuales se establece un ejercicio para este componente de competencias clínicas, destacando
que el Centro de Estudios en Salud Comunitaria no es experto en este componente, ha hecho la búsqueda de distintas herramientas para que ustedes puedan documentar el proceso, pero de la misma manera practicar para identificar sus debilidades y mejorar en la revisión de los componentes mencionados. Para esto se han diseñado dos tipos de estrategias. La primera, el diseño de simulacros o mejor la identificación de los mismos para que ustedes puedan practicar. Pero también la construcción de una base de datos en donde se han ido depositando documentos que ustedes puedan revisar. Todo lo anterior para que ustedes puedan desarrollar apropiadamente las competencias de diagnóstico y tratamiento. Esto, recordando, buscando determinar la situación o el mejor diagnóstico según el ciclo vital y el mejor plan de tratamiento, ya sea farmacológico o no farmacológico, según la situación de salud. Para estos ejercicios, para un periodo de 3 semanas, se han diseñado 3 simulacros. Un primer simulacro de diagnóstico y tratamiento, el cual tiene una orientación y espacio de 240 minutos. A pesar de que termina siendo muy largo y 240 minutos aproximadamente son 4 horas, se recuerda que dentro de las competencias indirectas que busca este proceso de preparación está la resistencia y el manejo del tiempo. Y estos 240 minutos son suficientes para responder, pero se destaca que no se debe responder por intentar finalizar, sino responderlo de la mejor manera posible e intentar utilizar los 240 minutos. El segundo simulacro, que hace referencia a la semana 2, se refiere a otro simulacro de diagnóstico y tratamiento muy similar al anterior, pero recortado en tiempo, aproximadamente entre 90 a 120 minutos, el cual termina siendo optativo y se hace en línea y termina teniendo respuestas en un tiempo real. Se menciona que es optativo debido a que algunos participantes o algunas personas a partir del primer simulacro hacen un plan de estudio lo suficientemente fuerte o en algún momento de la preparación quieren probarse en relación a la adquisición o no de las competencias y a la utilidad de esa propuesta de mejoramiento, el cual se puede utilizar en cualquier momento, no solo en este módulo de diagnóstico y tratamiento, sino en módulos posteriores o casi previo al inicio o a la resolución del examen, se pueden ir probando, debido a que estos simulacros están abiertos de manera permanente. Y por último, en la tercera semana se hará un simulacro integrado de 120 minutos. Este simulacro integrado, se destaca, es muy similar a lo que ustedes van a contestar el día del examen, destacando que los 3 terminan siendo importantes y tienen una intencionalidad en el proceso formativo. De la misma manera, como se mencionó, también se ha organizado una documentación de revisión posterior o de la misma manera, si se quiere, de manera indefinida o de manera indiferente, previa a los ejercicios, en donde lo que se busca es que ustedes tengan organización, hagan una revisión sostenida en el tiempo, no solo en este módulo de diagnóstico y tratamiento, sino se puedan organizar desde acá al finalizar del proceso de preparación, días previos a la presentación del examen. También que ustedes puedan mejorar en componentes derivados de los ejercicios, puedan revisar flujogramas y algoritmos, se puedan centrar en estos componentes y puedan repasar en estos temas. Destacando que se ha construido un paquete de documentos, guías clínicas 1, 2 y 3, los cuales están disponibles en la plataforma para descarga, encontrando el enlace en los espacios de cada uno de los simulacros. Así pues, que en las guías 1 están en el enlace del simulacro 1, las guías 2 en el enlace del simulacro 2 y las guías 3, que son las finales, en el simulacro integrado. Para esto se recomienda leer detalladamente la descripción, ya que en la parte final se encontrará el enlace de descarga. Llegando a este punto, a diferencia de otros videos, se recomienda, una vez ustedes vayan a contestar cada uno de los simulacros, revisar y programar el tiempo según el ejercicio contemplado
pero desarrollarlo a partir de las indicaciones. Así que en este momento pueden parar el video, eh, revisar el simulacro que quieran responder y poder avanzar. Una vez hayan realizado cada uno de los ejercicios, se recomienda que si respondieron en la plataforma o en línea, tengan el tiempo para revisar las respuestas. A diferencia de otros ejercicios, ese tiempo no debe ser inferior a 60 minutos, debido a que la complejidad y la densidad de las preguntas así lo implica. De esta manera, ustedes lo puedan revisar pregunta por pregunta y hagan un balance de las preguntas acertadas y puedan establecer un plan de mejoramiento. Y en el resto del tiempo de las 3 sesiones que se tienen contempladas, hacer un análisis y reflexión de las respuestas. Pues bien, de esta manera hemos llegado al finalizar o tenemos que finalizar esta sesión de competencias clínicas, diagnóstico y tratamiento, invitando a que continúen con el desarrollo de las actividades, realicen los simulacros y revisen el material que se tiene disponible. Muchísimas gracias.